Bueno, como les decía al principio, estamos hablando de un panorama muy complejo en el territorio de la inmigración. Por lo pronto en Florida, una de las leyes más controversiales que se ha puesto en práctica días atrás y otras que tienen que ver con las prohibiciones de comprar propiedades en ciertos lugares. Le pedimos ayuda a un experto en el tema. Previamente conversé con el abogado Héctor Benítez. Muchas gracias por acompañarme, abogado. ¿Cómo le va? Muy bien, Pedro, ¿cómo estás tú? Muy bien, Buenas muy bien. tardes. Sé que hay muchas novedades. Me gustaría, vamos a hacer, separar el polvo de lo más importante a su criterio de lo que ha pasado en las últimas, sobre todo semanas, digamos, en el territorio de inmigración. Ok, perfecto. Cuéntame, ¿qué le parece lo más fuerte? Mira, indudablemente por los momentos la entrada en vigencia de la ley 1718 aquí en el estado de la Florida, ¿no? La conocida y famosa ley anti-inmigrante. Indudablemente también está la nueva ley que regula también el tema vinculado a la tenencia o mantenimiento de propiedad por parte de ciudadanos venezolanos, cubanos, chinos, iraníes, pues que tiene ciertas regulaciones de impacto, indirectamente, obviamente, desde un punto de vista migratorio, no solamente desde un punto de vista de propiedad, sino también migratorio. Y bueno, han seguido, digamos, dándose algunos avances, por lo menos en cuanto a lo que tiene que ver con el parol de reunificación familiar, que es distinto al parol humanitario, otorgado a Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. En este caso, el parol de reunificación familiar es para Colombia, Honduras, Guatemala y el Salvador, en el que básicamente la gente debe entender que hay una distinción muy característica, que es el tema de que este no es un parol que de alguna manera pueda gestionar un sponsor cualquiera, sino que debe mediar una petición familiar, que esa petición familiar debe estar ya aprobada para que usted pueda eventualmente ser objeto de una invitación. Es decir, aquí no hay una iniciativa del interesado, la iniciativa para que se active este parol debe venir del mismo Departamento de Estado a través del National Visa Center, ¿ok? Y de acuerdo a lo que vimos en las políticas o en las publicaciones que se hicieron vinculado a la implementación de este parol de reunificación familiar, pareciera que va a tener una duración máxima de 3 años. Entonces, de alguna manera, eso creo que también le va a poner un poquito de coto a la expectativa en algunas peticiones familiares que usualmente duran 10 años, 15 años, dependiendo de si son de hermanos americanos o de si son padres de ciudadanos mayores de 21 casados, ¿ok? Donde tal vez pensaban que iban a poder estar en los Estados Unidos desde el principio de la petición familiar y probablemente no va a poder ser así. Probablemente va a ser a una fecha cercana a que se active la disponibilidad de la visa. Ya veo. En estos días hubo un poco de terremoto con gente cubana que iba a viajar a la isla y se encontró con que el régimen cambió algunas de las regulaciones y había gente ahí en distintos lugares, aquí en Estados Unidos, en España, muy molestos porque, como quien dice, durante el partido les cambian las reglas de juego. ¿Qué me puede decir de eso? Mira, Pedro, honestamente no tengo a la mano el récord directo de cuáles serían los cambios que se dieron, en este caso a nivel de la isla para permitir el viaje a los ciudadanos cubanos. Lo que sí te puedo decir es que de alguna manera sí estamos viendo cambios constantes en las reglas del juego, no solamente por parte de autoridades o régimen, como lo quiera llamar cualquier persona, de Venezuela o de Cuba o del mismo Estados Unidos, estamos viendo que hay un tira y encoge constante, ¿ok? Hacia lo que tiene que ver con las políticas migratorias y de alguna manera lo que estamos viendo es que como que se ha utilizado es como bandera de lucha política interna e incluso internacional o de presión internacional. Entonces, yo creo que el tema migratorio está tomando cada vez mucha más complejidad de la que esperábamos, digamos, tal vez un quinquenio atrás. Lo primero que mencionó cuando hablábamos de novedades, y por supuesto son muy poquitos días con la nueva ley en Florida, has escuchado algo específico en términos de impacto en estos días iniciales?
Mira, impacto desde el punto de vista económico o desde el punto de vista de la expectativa de quienes pueden ser afectados por esta ley, sí. Definitivamente se ha generado un miedo generalizado que tal vez hay partes de la sociedad que no lo perciben, pero que nosotros como abogados de migración, pues obviamente somos los primeros en consultar o a quienes nos consultan sobre los efectos de la ley, pues sí estamos viendo cómo no solamente los indocumentados tienen este miedo, sino que ahora también ha surgido por parte de las empresas, porque existe un riesgo bastante inminente que las empresas puedan ser objeto, digamos, de sanciones fuertes, como pérdida de licencias de operaciones comerciales, como multas diarias de hasta $1,000 por trabajador, entre otras cosas. Entonces, digamos que hemos visto pérdida en buena parte de las actividades cotidianas de trabajadores o de las mismas empresas que por miedo también están saliendo de estos trabajadores porque no quieren sufrir ningún tipo de consecuencia. Ahora, lo que sí te puedo decir, Pedro, es que desde mi punto de vista, esta ley contraría dos aspectos fundamentales desde el punto de vista constitucional, una conocida como la cláusula de la supremacía y otra conocida como la cláusula de comercio, el Commerce Clause, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre en ese aspecto? Estas cláusulas básicamente establecen, el caso del de la supremacía, que las regulaciones tradicionales desde el punto de vista migratorio emanan o vienen por parte del ente o de los entes federales, en este caso por parte del gobierno federal, y no, digamos, de entes legislativos estadales. Entonces, ¿qué sucede? No es que sea imposible que un ente estatal pueda de alguna manera tratar de impactar algún aspecto migratorio, pero cuando ya ves que el enfoque general de la ley está destinada a la regulación migratoria, pues indudablemente ya la ley entra en choque o en contradicción directa con la cláusula de la supremacía. Aparte de eso, cuando vemos que, por ejemplo, la ley también establece prohibición de transporte de otros estados hacia el estado de la Florida y establece unas condiciones de, digamos, de supuesto penal muy complejas o muy duras, esta ley está también de alguna u otra manera o pudiera estar afectando la cláusula de comercio, que se supone garantiza la libre movilidad dentro del territorio americano, a menos que usted haya cometido un delito ciertamente que escape, digamos, del ámbito meramente migratorio, como te dije, porque están creando un contexto migratorio, un hecho criminal concreto. Entonces, yo pienso que también vamos a ver, digamos, una ley que muy prontamente ya hay varias organizaciones proinmigrantes que anunciaron que van a presentar en los próximos días una acción ante un juez federal, ante una corte federal, buscando en principio la suspensión de los efectos de la ley y por supuesto la intencionalidad ulterior es el hecho de lograr la anulabilidad de la ley, que deje de existir, que se extinga. ¿Ok? Mencionó cambios en temas de propiedad. Sí. Pueden afectar a varias nacionalidades. ¿Qué sería eso? Mira, para que tengas una idea, Pedro, por ejemplo, te hablo del caso de los venezolanos por mencionar solamente una. Se establece que los ciudadanos venezolanos que no sean residentes o ciudadanos, ¿ok? O con algunas excepciones, no pueden hacer compras de propiedades que estén en un área cercana a 10 millas de entidades, digamos, de importancia para la nación, como por ejemplo aeropuertos, centros militares, entre otras cosas. Estamos hablando que, por ejemplo, la ciudad del Doral no hay manera de que estemos por fuera de 10 millas, alejados, por ejemplo, del Aeropuerto Internacional de Miami o de lo que se conoce como el Comando Sur. Entonces, prácticamente todo el Doral está afectado en ese sentido. Y el Doral se ha reconocido tradicionalmente como una ciudad de un asentamiento venezolano muy profundo. Entonces, indudablemente, estamos viendo una ley que en distintos ámbitos va a estar afectando la posibilidad de adquirir o de mantener incluso en algunos supuestos propiedades ya previamente compradas, producto de esta ley, porque se supone que viene a regular la manera en cómo estas nacionalidades supuestamente no deben mantener propiedades en estos sectores. Entiendo el motivo de la ley, indudablemente hay una génesis en este caso que busca evitar que personas que estén vinculadas a regímenes totalitarios, pues obviamente hagan inversiones en territorio americano, y eso es comprensible. Sencillamente lo único que digo es que
debe haber, pues obviamente, un desarrollo bien profundo, bien descriptivo para que no vaya a ser objeto de abusos y caiga todo el mundo en el mismo saco. Ese es básicamente el comentario. Súper interesante. Mil gracias por acompañarnos, por orientarnos en territorios tan, pero tan complejos. Gracias a ti, Pedro, de verdad que sí. Un gusto. Igual, hasta luego. Excelente tarde. Chao.